Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo con la honrosa presencia del profesor Iván Gatón para tratar un tema que pocos intelectuales, profesores e historiadores conocen tan a fondo como precisamente lo hace él, y es que prácticamente hubo una época recordada cuando la mitad del mundo era español. Y hoy, cuando uno ve que en zonas del mundo, en California, por ejemplo, hay estatuas de los descubridores de América que han sido derribadas de sus pedestales, hay que recordarle al mundo lo que fue la misión de esa España, que prácticamente llevó la cultura a la mitad del mundo, independientemente de la bula de su santidad el Papa, etc. Entonces, ahí hay toda una serie de personajes sobre los cuales yo quisiera escuchar su opinión, profesor, porque están primero Isabel I de Castilla, don Fernando de Aragón, Juan Sebastián Elcano, Núñez de Balboa, Cristóbal de Haro, Magallanes, Gómez de Espinosa, Carlos V, primero de España, Vasco de Gama, Andrés Urdaneta, el Marqués de la Ensenada, que fue el secretario de Indias y el hombre que desarrolló la Armada Española, precisamente, Bernardo de Galvez, Hernán Cortés, como lo decíamos, independientemente, ese gigante de la historia, y esa mitad del mundo fue español. Entonces, hay que recordar todo ese patrimonio, independientemente del aporte que hizo España al mundo completo, porque en el mundo de esa época se conocía que existía la India y que existía China, pero nadie había ido, ni nadie había usado pasar las columnas de Hércules tampoco, porque ahí terminaba el mundo. Quisiéramos oír su opinión lo primero sobre ese mundo que la mitad fue de España. Doctor Saladín, mire, nosotros quizás por la falta de perspectivas de lo que es la historia de la humanidad, decía Johann Wolfgang Goethe, que cuando usted no tiene, aunque sea un mínimo de 1000 años de historia, usted anda a ciegas por el mundo. Entonces hacemos críticas sobre el Imperio Español y uno dice, esos españoles que vinieron aquí a llevárselo todo, y entonces los españoles que se tomaron todo fueron los que se quedaron aquí, que son los ascendientes de los que andamos en la zona, porque los otros se quedaron allá, porque el mestizaje se hizo, fue con ellos, se quedaron aquí. Y un elemento fundamental, la historia de la humanidad ha sido que un imperio sube, otro baja, lo desplazan. De hecho, ¿cómo creen ustedes que los romanos conquistaron Europa entero? Casi desaparecen. En Numancia lo que hicieron, eso es histórico. Entonces, en esa dinámica que tiene la humanidad, el Imperio Español tiene una visión cristiana católica. Para aquel tiempo, eso tenía un giro copernicano, digamos así, a un punto tal que ustedes van a ver cómo luego un indio zapoteca como Benito Juárez llega a ser la figura que era, para dar un ejemplo. O ustedes pueden tomar en consideración que en el Virreinato de México estaba el Padre Rubio, que era un gran filósofo a un punto tal que Descartes decía que fue su maestro, para que veamos solamente en el elemento intelectual, porque España llega en el 92, 1492, aquí la bula papal in apostolatus culmine, nos da una universidad en el 1538, pero está la Universidad de San Marcos, luego inmediatamente en Perú. Pero, ¿qué imperio? El francés, el inglés, el holandés, instalaron universidades en sus colonias. Ninguno.
Si usted estaba en el Imperio Portugués, usted tenía que ir a Coimbra. Pero eso es para resaltar esa parte positiva. Viéndolo en un contexto ya académico, ¿por qué no se ponía el sol en ese reino? Que comenzaba desde España, la isla de Fernando Po. La isla de Fernando Po es lo que hoy conocemos como Guinea Ecuatorial, que se habla español. Son 3 Guineas. La Guinea Conakry, está la Guinea francesa, es decir, la Guinea portuguesa, la francesa y la española, que es la ecuatorial. Esa pertenecía al virreinato de La Plata, es decir, que pertenecía a Argentina. Entonces, todo lo que es la mitad de Estados Unidos, hay un carro que se llama De Soto, que es en honor a Hernando de Soto, que es un español que estuvo en la toma o en la derrota, digamos así, de los incas con Pizarro. Y De Soto en Estados Unidos es considerado como uno de los grandes exploradores. Otro es Cabeza de Vaca. Todo el territorio, incluso llegando hasta Carolina del Norte, quien llega primero es Lucas Vázquez de Ayllón, que era el alcalde de Nuestra Señora de la Concepción de la Vega, en 1526 con 500 personas. Luego tenemos que lo que es Colorado, eso que es de donde está Silicon Valley ahora, Palo Alto, todo lo que es California, siguiendo Alaska y luego Filipinas, luego las Marianas. Esto gracias a algo. Miren, ahora es fácil hablar de que se puede navegar, pero en aquellos tiempos no estaba comprobado que la Tierra era esférica. Pero además, Iván, hay un detalle también en este asunto. Es que el descubridor, Cristóbal Colón, va y visita, hace gestiones en Italia, hace gestiones con los ingleses, hace gestiones con los portugueses también, y nadie le hace caso. Y es precisamente en España, con la reina, que él firma las capitulaciones de Santa Fe con los reyes católicos en abril de 1492. Y es lo que facilita precisamente esa expedición que viene al Nuevo Mundo, y a partir de ahí es que cambia la historia prácticamente del planeta. La humanidad cambia en ese momento, y recordemos entonces que no era tan fácil hacer esa navegación, porque usted no tenía meteorología, usted no tenía tecnología, y eran los vientos alisios los que movían, e incluso a Colón se le sublevaron en la embarcación, y Vicente Ñáñez Pinzón es quien trata de aplacar. Imagínense ustedes, eran semanas de viaje, pero la comprobación de que existía, porque recordemos que Colón murió pensando que había llegado a Zipango y a Catay, es decir, a la China y al Japón. Y luego de Colón hay un gran marinero que se llama Juan de la Cosa, que es el que hace el primer mapa, pero con él también, que fue Alonso de Ojeda, llegó un señor llamado Américo Vespucio, y por eso América se le llama América. Es decir, que el Alonso de Ojeda, que estaba enterrado aquí, fue el que trajo a Américo Vespucio aquí. Pero luego, que no es tan fácil, ustedes se fijan en el mapa, si pueden, tomen un mapa, y fíjense en el mapa que el único continente que recorre desde el norte del planeta hasta el sur es América. Pues entonces, un navegante portugués llamado Fernando o Hernando de Magallanes, recuerden que antes no había tecnología y el mar no es tan fácil de navegar, entonces se tomaba la estrella polar en el norte, pero no conocían la estrella del sur, la cruz del sur, perdón. Entonces bajó hacia el sur, y eso que ustedes conocen como el estrecho de Magallanes, ¿sabe qué promedio es el golpe del viento? Es más de 70 nudos. 70 nudos es como casi 150 kilómetros en ese caparazón de madera.
Entonces dieron la vuelta y había un mal cálculo porque la Tierra era más grande que el cálculo que tenía Magallanes, pero llegaron a Filipinas y ahí es que se comprueba que la Tierra es esférica. A Magallanes lo matan, pero llega Juan Sebastián Elcano. Cuando la Santa Inquisición, doctor, que esto es importante que la gente lo sepa, toma la bitácora, dice, pero aquí falta un día. Ustedes hicieron un pacto con el diablo. Hubo un día, para que veamos la mentalidad de la época, porque la historia es importante, tiene que juzgarse dentro de su contexto. Ahí fue que se dieron cuenta de que cuando se daba la vuelta, que es lo que pasa, si usted viaja a China, se perdía un día. Si usted viaja a China viernes, desde América, usted no va a llegar sábado, usted va a llegar domingo. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y esta conversación con el profesor Iván Gatón, recordando cuando la mitad del mundo era española y todos los fenómenos que se produjeron alrededor precisamente de la presencia de la cultura hispana. Y uno de los motivos, independientemente de todos los otros que ha enunciado ya el profesor, estaba relacionado con las especias, y dentro de esas especias estaban la canela de Ceilán, el cardamomo, el clavo, la cúrcuma o azafrán indio, la galanga, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta japonesa, la pimienta negra y blanca, la pimienta de Java, la pimienta larga malaya y el clavo dulce. Y el clavo dulce, al que se le atribuían propiedades inclusive para la salud, muy importante en esa época. Incluso Juan Sebastián Elcano, en su escudo, se le permitió que pusiera especies, en este caso el clavo dulce. Pero aquí tomar en consideración que ahí es donde entonces tenemos una visión del globo terráqueo en su conjunto. Porque ustedes van a ver entonces que ese mundo que no había geografía que explicara cómo seguir la ruta, porque aquí es importante. Medio mundo en ese momento perteneció a España y también a Portugal, porque hay un acuerdo que se llama el Tratado de Tordesillas. Usted mencionó a Vasco de Gama. Vasco de Gama es quien llega entonces, ya a finales del siglo XVI, a la zona de India. Entonces hace el recorrido
por el Cabo de Buena Esperanza, que por ahí pasan lo que se llama los Cuatro Rugientes. Es una zona con unas corrientes marinas dificilísimas, pero fíjense que Portugal hasta recientemente tenía en Macao una colonia. Entonces, ese tratado de Tordesillas, por los adelantos más grandes de aquella época, que era en geografía, lo inicia Enrique el Navegante en Oporto, Portugal, con una escuela que se llamó la Escuela de Sagres. Colón estuvo viviendo en Puerto Santo, incluso la madre de su hijo, Diego, era de esa zona de las islas de Madeira, que es lo que se llama la Macaronesia. Entonces Colón, que usted muy bien lo decía, estuvo buscando quién lo financiara, pero Isabel la Católica, que era trastámara, que su mamá, Isabel de Portugal, era portuguesa y conocía de la importancia de esto, firma esas capitulaciones de la Santa Fe cuando hace la Reconquista. Fíjese, dice, ahora nosotros terminamos aquí la Reconquista que teníamos a los árabes, a los musulmanes, los moros por 780 años. Sacaron a Boabdil y dicen, este es el momento. Y ahí, gracias a los adelantos de la geografía, por eso es que España siempre, en lo que son los imperios, lo que determina que hegemonicen está vinculado al elemento tecnológico. Y España pudo, la mitad del planeta, tener esa hegemonía gracias a sus conocimientos de la marinería. Sobre todo, una figura que es poco conocida. Sucede que para regresar, después que usted llegaba a esa zona del mundo asiática, en el mar hay corrientes. Nadie podía regresar a México o a lo que es la zona de California, por ejemplo, porque nadie sabía cómo hacerlo. Hasta que el asistente de Juan Sebastián Elcano, llamado Andrés de Urdaneta, que se había entrado a Fraile, descubre una corriente que se llama que la corriente... era un cosmógrafo. Era un cosmógrafo. Andrés de Urdaneta, cosmógrafo. Y sabía nadar. Un dato importante, doctor. Más del 90% de los marineros no sabían nadar. La costumbre incluso de bañarse en la playa, hasta el nombre de la ropa, bikini. ¿Dónde queda Bikini? El atolón de Bikini está en el Pacífico. La costumbre de bañarse en la playa se toma del Pacífico. Eso que las mujeres se ponen que se llama pareo, eso lo utilizan las mujeres del Pacífico. Andrés de Urdaneta sabía nadar. Entonces, a él es que encarga la corona española, se lo pide Felipe II y descubre una corriente que se llama la corriente del Kuroshio. Y esa corriente del Kuroshio subía un poco más arriba, toda esa zona que va a Filipinas, bajaban entonces frente a las costas de América y llegaban a Acapulco, y entonces la seda, la porcelana, que eran de los objetos más caros de aquella época, cuando llegaban, pasaban entonces en una ruta que se llamaba el Camino de la China, que salía a un puerto que había creado Cortés, que es el puerto de Nuestra Señora de la Veracruz. Y de ahí entonces, esto es para hacerle una conexión de ahora que se habla de las rutas de la seda, tomaban una corriente, otra corriente de agua, porque el mar es maravilloso. Antón de Alaminos, que es un gran marinero español que salió de Boca de Yuma y Güey con Juan Ponce de León, es el que descubre que había una corriente que movía los barcos. Esa corriente, que se le llama la corriente del Golfo, los barcos que no tenían motores simplemente se ponían ahí y ya esa corriente los llevaba. Pero esa es la corriente, doctor y amigos televidentes, que determina que a pesar de que España y Portugal están más al norte, no sean tan fríos como Nueva York. ¿Por qué? Porque le da 10 grados de temperatura más a Europa. Y es una corriente que en un momento dado tiene 1000 kilómetros de ancho. Y entonces, en un momento dado, para vincularlo con República Dominicana y eso que se llama la ruta de la seda,
hay un buque que se llama el buque de Nuestra Señora de la Concepción. Ese buque, huyéndole a un huracán, que dicho sea de paso, huracán es una palabra taína, baja hacia el sur y en una zona que hoy le llamamos el Mar de la Plata, naufraga. Pero ahí había más de 25 toneladas de plata. Y por eso es que se le llama, Banco de la Plata. Y luego, en el gobierno del doctor Balaguer, una empresa estadounidense hace el rescate, pero el gobierno dominicano pidió que le dejaran algunas monedas, pero también porcelana china. Entonces, cuando Mao Zedong llega, que hace el desastre de la revolución cultural, se perdieron muchas de esas antigüedades chinas. Sin embargo, aquí hay porcelana de la dinastía Ming en el Museo de las Atarazanas, como fruto de ese vínculo que había de algo que la gente ahora utiliza mucho, pero que se inició en ese momento, que fue la globalización comercial. Que tuvo el precedente de la ruta de la seda, porque es que hasta el viaje de Marco Polo, prácticamente, cuando trae la pólvora y el papel de China. Y la pasta. Los turcos controlaban por tierra totalmente el contacto con China. Y por eso fue tan importante todo este periodo en que España se convierte en una verdadera, como decían los griegos, en una verdadera talasocracia, en un poder marítimo y naval, precisamente aprovechando la experiencia que tenían los portugueses que habían navegado precisamente las costas de África. Hacían el cabotaje. Los primeros que llegaron a esa zona fueron los fenicios, que estaban ubicados en lo que sería hoy el Líbano. Sí. Pero importante es resaltar, doctor, que la talasocracia la vemos desde Grecia. Luego, ustedes van a ver, Estados Unidos diseña el almirante Alfred Thayer Mahan el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, y Estados Unidos le declara la guerra a España. ¿Y con qué se queda? Con Puerto Rico, en Cuba la enmienda Platt, más Guantánamo, porque Cuba es la isla que cierra el acceso al Golfo por donde sale el río Mississippi. Se toman entonces las Marianas, se toman la isla Guam. ¿Y de dónde viene la visión de Estados Unidos que decide que una provincia que pertenecía a Colombia pasara a convertirse entonces en un país? Panamá. Ah, pero ¿quién es que dice que había que hacer un canal por Panamá? El arzobispo de Santo Domingo, que trajo el plátano dominico, Fray Tomás Berlanga, cuando se dio el incidente entre Pizarro y Cortés, no solamente descubre las Galápagos, sino que le dice a Carlos V, por ahí hay que hacer un canal aprovechando el río Chagres. Y eso es talasocracia pura. Todos los imperios. Iván, yo siempre me he preguntado, ¿en qué momento de la historia de España, la juventud, ¿verdad?, y el poder que tenía España abandona esa mentalidad de lo que desde Grecia, que fue una potencia como una talasocracia, una potencia naval? ¿En qué momento se produce ese fenómeno? Independientemente, yo reconozco primero que con la Constitución de 1812 en España, el vacío de poder que se produjo con la salida de Napoleón en ese momento y la proclamación de las independencias aquí en América, Bolívar fue uno de los líderes de ese proceso. Pero ese vacío de poder que se produce en España, ¿en qué momento es que en España se pierde esa conexión con esa tradición de ser un poder naval y prácticamente Inglaterra pasa a ocupar ese lugar de una manera apabullante para la historia? Lo que pasa es que la historia siempre nos muestra que la naturaleza
nos enseña que no somos el show de la creación, que los seres humanos tenemos procesos que son naturales y asimismo son los imperios. Entonces, en los imperios llega un momento que la élite gobernante primero pierde el compromiso con el bienestar de la gente que está llamada a proteger y luego se dedica a los vicios. Y sucede que no están a la altura de las circunstancias históricas que requieren. Entonces, cuando usted tiene un rey felón que traicionó a todo el mundo como Fernando VII, tiene que colapsar. Y si viene entonces la dinastía de los Habsburgo y tiene un rey como Felipe IV, tiene que comenzar el declive para que luego llegue después de Carlos el Hechizado alguien que era loco, como era Felipe V, que era loco. Entonces, luego entonces tenemos un repunte, digamos así, con uno de los mejores reyes que tuvo España, que fue Carlos III, que no era español, porque había nacido en Nápoles, que le llamaban el rey alcalde, porque fue el que hizo Madrid. Queremos aquí, y lamentamos tener que interrumpirte, darte las más expresivas gracias por tu participación en este programa, Iván, porque yo creo que los temas que hemos abordado muy raramente llegan a los medios de comunicación. Tendremos otras oportunidades para continuar este diálogo tan enriquecedor. Gracias a ti por tu colaboración dentro de tu agenda de trabajo, y a ustedes, amigos, invitarlos el próximo domingo al Reporte Saladín, citando siempre a Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936 en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.